Y comenzamos el segundo bloque, en este bloque que tanto a mí me gusta, me entusiasma, que es el diálogo con colegas, donde yo no entrevisto a nadie, sino que converso con un colega, con un amigo, con un periodista. Y en este caso vamos a hablar con un periodista científico, escritor también, miembro de la Red Argentina de Periodismo Científico y amigo. ¿Qué tal, Martín de Ambrosio? ¿Cómo estás? Hola Víctor, qué gusto saludarte, ¿cómo va todo? Bueno, bienvenido, por fin te tenemos acá. Gracias. Y es un placer charlar con vos. Nos conocemos de hace muchos años y bueno, contarle a la gente que sos como un periodista este, polirrubro, digamos, en el ambiente científico, ¿no? Podés hablar de dinosaurios, puedes hablar del espacio, puedes hablar de cambio climático, ni hablar, de salud. Así que bueno, te podría preguntar por qué corremos, te podría preguntar si sabes algo de o todo lo que se puede saber de cambio de cambio El cambio, climático. sí, tal cual. Así Sí, que sí, sí. Bueno, son tantos años de carrera que la verdad es que siempre uno tiene la posibilidad de saltar de tópico en tópico y eso va generando por acumulación. La verdad que y siempre, digamos, el trabajo nuestro de periodista científico es hablar con la gente que sabe y tratar de transmitir esos conocimientos de una forma, en todo caso, más o menos personal, pero siempre con la referencia a la gente que de verdad sabe de un tema específico. Así que nos recostamos de alguna manera en los que saben de verdad, ¿no? y tratamos de ayornar un poco tal vez ese lenguaje un poco científico que transmiten para que más gente lo comprenda. Sí, de alguna manera ese es una vieja discusión respecto de cuál es nuestra tarea, si tiene que ver con bajar el conocimiento, esa idea de bajar como si el conocimiento científico estuviera arriba, ¿no? Siempre se discute ese tema, la cuestión de divulgar o no, divulgar es llevar hacia el vulgo, así que hay distintas etimologías y distintas maneras de aproximarse al periodismo científico. A mí lo que me gusta es más la cuestión narrativa, es contar una historia a partir de. Me parece que va por ese lado una solución a todos estos problemas etimológicos que hay a la hora de pensar nuestra propia tarea. Me parece que va por ese lado, con rigor, por supuesto, porque no se trata de ficción lo que hacemos, ni tampoco de ciencia ficción, sino de justamente de llevar a un narrativo posible cuestiones que muchas veces son técnicas, eso lo sabes perfectamente, sobre todo respecto del cambio climático y respecto de, bueno, de infinitas Sí. cuestiones. Ahora en estos últimos días se estuvo hablando y estuvimos escribiendo todos respecto de Artemisa, este viaje hacia la Luna, que supuestamente va a salir ahora el sábado después del retraso del lunes pasado. Y si lo querés encarar desde el punto de vista ingenieril, tenés un lío, porque hay tantas cuentas que sacar, órbitas de entrada, órbitas de egreso, los módulos que se acoplan, que se desacoplan, los lugares de alunizaje para las próximas misiones tripuladas, esta no va a ser tripulada, el regreso a la Tierra, es atravesar la atmósfera con el ángulo indicado, caer en el Océano Pacífico, y después recuperar a las plantas, los animales y los maniquíes que van a viajar. Bueno, hay infinidad de cuestiones para contar y eso es lo lindo, me parece, de nuestra tarea, que hay tantas historias que nos deja la ciencia, que realmente a veces me parece mentira que no seamos más los que nos dedicamos a esto, ¿no? Porque si bien es cierto que requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo Estudio, sí, y sí. estudio, claro, y muchas veces hablar con gente que en el fondo no le termina de gustar esto de que otros se metan con su conocimiento, o viste, son también a veces recelosos, porque el sistema de premios y recompensas de los científicos tiene que ver con las opiniones de los colegas, y si aparecen en un medio masivo, de alguna manera con lo que ellos sienten puede ser alguna tergiversación
o una palabra no del todo precisamente aplicada en pos de lo que decíamos antes, ¿no? De llegar a más gente y de ser narrativos, ellos pierden consideración o creen que pueden llegar a perder consideración entre sus pares, que son finalmente los que los van a promover en sus distintas carreras científicas. Entonces hay un poco de ese resquemor. De todas maneras, hay que decir también que ahora es mucho menor que antes, y también un poco ayudado por esta inmediatez que dan las redes sociales, que uno sabe cuál es el científico que le gusta comunicar y cuál no, y muchos directamente toman las herramientas que dan las nuevas tecnologías para contar sus propias historias con mayor o menor éxito. Entonces ahí tenés una especie de atajo en todo este asunto. Claro, y lo que vos decís, ¿no? Las redes sociales y las redes sociales y también la cantidad de plataformas y de medios alternativos que hay actualmente en relación a hace 20, 30, 40 años atrás, que solamente había radios y 2 o 3 diarios importantes, que en esta multiexposición algunos ven como, digamos que no son muy amigos, ven como otros sí lo hacen y como que se quieren contagiar porque si no también se quedan. Sí, sí, hay una sensación esa de quedarse afuera y de no llevar a cabo bien el trabajo. Y esto, como decís vos, cambió bastante en los últimos tiempos. Siempre cito la historia de Deborah Bloom, una de las periodistas norteamericanas más importantes en el terreno de las ciencias, que cuando era muy jovencita le dijo a su padre, un reconocido entomólogo que se dedica a estudiar los insectos, que quería ser justamente periodista científico y iba a trabajar en eso. Y el padre, dice ella, que la miró de una manera muy despectiva y le dijo, ah, vas a hacer lo mismo que hace ese Carl Sagan, como diciendo, vas a dedicarte al peor de los trabajos del mundo. Bueno, ella, no sé, no creo que siga vivo, pero le respondió con muchos libros, con esta consagración internacional y con el premio Pulitzer, así que estamos hablando de alguien que hizo bastante bien su trabajo. Tal cual, reconocido. Bueno, y reconocido como vos, que sos un periodista reconocido y también especializado en cambio climático, has escrito un importante libro como si fuese un manual básico también para que todos podamos entender qué es el cambio climático. Hemos compartido cumbres de cambio climático como la que en 2004 en Perú, y bueno, contanos un poco esa faceta tuya también. Bueno, y eso también una de las cuestiones que van pasando por azar en nuestras carreras periodísticas. Jamás hubiera imaginado que iba a ser periodista ambiental, pero la ciencia se fue metiendo cada vez más y ya llevamos, sí, también casi como 20 años cubriendo este tipo de cumbres de cambio climático, algunas en vivo, otras de manera virtual a la distancia. Y es un tema que empezó siendo estrictamente científico y ya lo sentimos en los cuerpos, en las políticas públicas, lo sentimos en las políticas agropecuarias también, en la sensación de que a veces nos ahogamos por las quemas. Esto es lo que tiene el cambio climático, es que se mezclan cuestiones de orden físico, química, te diría, de cómo actúan los gases en la atmósfera con cuestiones sociales y económicas. Económicas, sí, totalmente, y a un replanteamiento de lo que es la estructura productiva del mundo, que eso es lo que hace falta para combatir el cambio climático. Así que estamos hablando de, para algunos, la mayor historia del siglo XXI. Es algo que inevitablemente va a pasar, que todos terminaremos siendo de alguna u otra manera periodistas climáticos, como todo el mundo fue, todos los periodistas fuimos, algunos con mayor o menor grado de intensidad, periodistas de la pandemia durante el año 2020 y 2021. No había manera de escaparse a eso, y creo que es algo que va a ser cada vez más notable. Ahora en estos días la historia es Pakistán, con sus tremendas inundaciones, 1/3 del país bajo el agua. Estamos hablando de el 5.º país más poblado del mundo, ahí al norte de China, con una densidad poblacional enorme y con unas infraestructuras que no alcanzaron a soportar este cambio climático.
y ves que ahí cerca, en China, están viendo una de las peores sequías de la historia también. Entonces hay una combinación de situaciones desastrosas que terminan impactando hasta en los supermercados, porque si hay una carencia de alimentos, el alimento va a tender a aumentar. Lo mismo con el tema de la energía, se prevé un invierno tremendo en Europa, un poco por el cambio climático y un poco también por la situación bélica, obviamente, de lo que es Ucrania y el avance de Rusia, y ahora la contraofensiva de Zelensky y compañía. Entonces, tenés un montón de situaciones mezcladas donde la ciencia juega un papel importante, pero cada vez mezclada, cada vez más mezclada con otras cuestiones que van más allá de lo estrictamente, de lo que tiene que ver con papers y con Claro. la parte más académica de nuestro trabajo. Sí, me haces acordar, ahora te voy, la pregunta va por otro lado, pero me haces acordar que justamente esta semana el Rafael Grossi, que es el argentino a cargo de el organismo internacional nuclear, va con una delegación y se va a meter adentro de la planta nuclear de Zaporizhia, tomada por los rusos, amenazada, denunciada por Ucrania, y ahí también tenés obviamente, ¿no? Ciencia metida, estamos hablando del ámbito nuclear, estamos hablando de los intereses políticos, todo eso en medio del conflicto. Totalmente, y es algo que pasa desde febrero, porque fue una de las primeras, de los primeros objetivos de la misión de Putin en Ucrania. Primero tomar Chernobyl, que no se sabe bien para qué, y después Zaporizhia, que es la central atómica más grande de Europa, que da la mitad de la provisión de energía eléctrica para todo el país. Y es un problema de vuelta, que está los científicos en el centro. Yo contaba en la radio en la que trabajo que hasta ahora los dos mayores accidentes nucleares habían tenido que ver justamente en Chernobyl con una mala decisión humana, un error humano muy claro. Después en Fukushima, en 2011, con el tsunami que inundó las instalaciones y generó un desastre radioactivo mayúsculo. Y esta sería, si no es controlado a tiempo, la primera vez que una cuestión bélica, una guerra, un bombardeo, puede llegar a generar algún tipo de emisión radiactiva. En un contexto donde justamente la energía nuclear se propone como alternativa a las otras formas de generar energía que son más sucias, como el carbón. Claro. Pero, digamos, después de Fukushima, Alemania cerró casi todas sus centrales nucleares. Y ahora se da cuenta de que no tiene, además con el corte del gas de Rusia, que no tiene manera de generar suficiente energía para este invierno europeo, que promete ser muy duro en todo el continente y también en las islas británicas. Entonces, la opción es volver al carbón, pero el carbón es más gases de efecto invernadero. Y a su vez tampoco es que la energía nuclear es totalmente limpia, hay una discusión muy fuerte respecto de si es una opción verde o no. Tenés un bando que dice que sí, tenés otro que dice que no, por el tema de los residuos y también por la posibilidad de accidentes, que es terrorífico, digamos, el espectro fantasmagórico de la radiación invadiendo los cuerpos y generando zonas inhabitables como es Chernobyl es realmente terrible para el imaginario humano, digamos, más allá de que en Fukushima no hubo muertos directamente por esta causa, pero la situación puede descontrolarse y por eso esta misión de la Agencia Internacional de Energía Atómica encabezada por Grossi está ahí y está tratando de controlar, es decir, generemos un lugar de estabilidad porque es grave lo que puede llegar a pasar. Me encanta porque lo mío fue como un apéndice y vos, como sos tan completo, listo, ya te fuiste por ahí y explicaste. Me fui por las ramas. No, pero no, está buenísimo. Quiere decir la capacidad que tenés para abarcar tantos temas y en forma tan completa. Volviendo al tema del cambio climático, es muy interesante el ejemplo que vos das sobre las lluvias, la inundación en Pakistán y al lado China con sequía, y estamos hablando de eso, del cambio climático
que son la manifestación de los eventos extremos de la naturaleza. Sí, cada vez más y cada vez con más fuerza. Y es, en un principio, viste, ¿te acordás que el cambio climático se decía calentamiento global? Como si eso fuera todo, que es apenas una parte. Hay una dislocación del sistema climático mundial que genera esto, viste, sequías. Ahora también publiqué una nota en donde se marca que Taiwán, esa isla que ahora también tiene un problema geopolítico con China y Estados Unidos, pero es una de las islas más húmedas del mundo. El año pasado tuvo una sequía tremenda. Entonces, ¿qué haces? ¿Volvés a armar una infraestructura para soportar esa sequía? ¿Hasta cuándo? ¿Qué va a pasar desde el agua potable que se usa para los cultivos de arroz en la zona, para la manufacturación de los chips? O sea, es que el 25% del PBI de la isla depende de los chips que todos usamos para todos los teléfonos, son todos made in Taiwán. Sí. Así que claro, entonces, ¿qué va a pasar con todo eso? Hay un tema grave. Por ahora a la Argentina nos está tocando de manera lateral, pero ya llevamos 3 años de la Niña y esto impacta en la sequía y tenemos ya zonas donde no se va a poder este año sembrar trigo como se debería por la falta de agua. Entonces, y además, Martín, que tiene múltiples aristas. Además, Martín, Argentina es el 8º país del mundo en superficie, es decir, que el cambio climático nos va a pegar, ya sea en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, en algún lado, porque es un territorio muy extenso. Y tenemos en cuenta también que hasta ahora llevamos, entre comillas, apenas 1,2 grados de aumento de la temperatura respecto de la época preindustrial, de hace 200 años más o menos. Y se supone que la tendencia es que siga aumentando. Entonces, los desastres van a multiplicarse y van a estar interconectados con lo social, ¿no? Con las migraciones, es otro tema, un tema enorme, el tema de las migraciones climáticas y de la gente que busca salir hacia otros lugares donde tenga trabajo, donde tenga oportunidades. Y no solamente uno imagina la clásica imagen que existe, por supuesto, que es la salida de africanos cruzando el Mediterráneo, pero después tenés un montón de refugiados hacia adentro de los países, claro, que entre comillas es más sencillo, pero hay movimientos poblacionales muy fuertes, similares a lo que fue en la década del 40 en adelante, a la conformación del Gran Buenos Aires, los famosos trabajadores que venían a ser operarios de las fábricas, claro, a partir de la industrialización en la década del 30 y después con el peronismo también fuertemente. Entonces, esos son grandes, enormes cambios sociales que van a marcar también las próximas décadas. Sí, los desplazamientos, las migraciones internas. Yo te iba a preguntar por tu entrevista, que me pareció muy interesante, al profesor Wade Smith, hablando sobre geoingeniería, pero la verdad nos quedamos sin tiempo y prefiero que el último minuto nos cuentes a todos, así que te convoco para una próxima entrevista, una próxima charla, mejor dicho, para hablar de este tema de geoingeniería y de otras cosas más de cambio climático. Pero quiero aprovechar que nos cuentes dónde te podemos leer, dónde te podemos escuchar, para saber un poco más de todas las cosas interesantes que siempre decís. Bueno, estamos todas las mañanas de 6 a 9 con Nacho e Iris Otero en FM Blue. Bien tempranito de la mañana, es un programa que acompaña a la gente que está arrancando su jornada, que va a los trabajos, y tratamos de dar alguna información breve y con mucha música. Ese es el espíritu del programa, que va, como digo, de 6 a 9 en Blue, se llama HTH. Y después escribo para diversos medios, más que nada para La Nación, con estas historias que comentamos antes, y después algún otro lugar más o menos aleatorio. A veces le doy de comer a mis redes sociales, a veces no, depende del ánimo. Bueno, eso es algo también de nuestra, creo que los periodistas más jóvenes son más astutos a la hora de alimentar sus redes con contenido. Yo todavía siento que eso es un poco como trabajar gratis, entre comillas, pero bueno, a veces lo hago, a veces no, pero bueno, en mis redes estoy.
más o menos presente también. Bueno, Martín, te agradecemos muchísimo esta charla, tu paso por aquí, por Conciencia Saludable, y te esperamos una próxima vez. Cuando quieras, Víctor, un placer hablar con vos y un abrazo grande. Bueno, gracias. Era Martín de Ambrosio, periodista ambiental, periodista científico, periodista. Así que nos vamos a una pausa.